Esto pasó en enero, en pleno invierno en los montes rusos. No recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo el frío con bastante claridad. Era ese tipo de frío que no solo incomoda, sino que empieza a doler. El aire te quema por dentro cuando respiras, y cualquier parte del rostro que quede expuesta se entumece en cuestión de minutos. Yo estaba trabajando con 2 compañeros haciendo mediciones de terreno en una zona bastante aislada. No era nada misterioso ni secreto, solo levantamientos para un proyecto futuro. Pero la zona era remota, kilómetros de colinas blancas, roca cubierta de hielo y viento constante arrastrando nieve fina que parecía humo pegado al suelo. Subimos en camioneta hasta donde el camino nos dejó y desde ahí continuamos en motos de nieve. No había señales recientes de nadie más. Ni huellas humanas, ni restos de campamentos. Nada. Montamos 2 tiendas reforzadas contra viento y una lona baja para proteger el equipo. El paisaje era casi completamente blanco, con algunas formaciones rocosas oscuras rompiendo la uniformidad. El cielo estaba gris pálido, sin contraste real. Ese tipo de luz plana que hace difícil calcular distancias. La primera cosa rara fue el silencio. En montaña nevada siempre hay sonido, aunque sea viento rozando superficie o nieve desplazándose. Pero al atardecer, de repente, el viento bajó de golpe y el silencio se volvió demasiado limpio. No sé cómo explicarlo mejor. No era tranquilidad. Era como si el sonido mismo hubiera sido reducido artificialmente. Sergei fue el primero en mencionarlo. Dijo que sentía presión en los oídos, como cuando subes en avión. Nadie se rió. Esa noche, mientras cenábamos dentro de la tienda principal, escuchamos un golpe seco en la nieve afuera. No fue fuerte ni metálico, más bien como si algo pesado hubiera apoyado el pie con decisión sobre nieve compacta. Nos quedamos callados. Pasaron unos segundos y escuchamos otro golpe, esta vez unos metros más lejos. No era una secuencia de pasos normales. Eran apoyos aislados, con pausas largas entre uno y otro. Salimos con linternas, el vapor de nuestra respiración iluminado en el haz de luz. No vimos nada moviéndose, pero sí notamos una depresión en la nieve a unos 10 metros del campamento. No tenía la forma clara de una bota ni de una pata. Era alargada, profunda, y parecía hundida más de lo que nuestro peso habría logrado. Mikhail dijo que podía ser un colapso de nieve hueca por debajo. Nadie discutió, pero tampoco convenció del todo. Dormí mal esa noche. En algún momento, ya entrada la madrugada, me despertó un sonido que no confundí con viento. Era respiración. Lenta, profunda, muy cerca de la tienda. No raspando la tela, no tocándola, solo cerca. El tipo de respiración que produce vapor espeso en aire helado. Me quedé inmóvil dentro del saco, escuchando cómo inhalaba y exhalaba con ritmo constante. No era agitada. No era animal en carrera. Era pausada, controlada. Después de unos segundos se detuvo y no volvió. No desperté a los otros porque, en ese momento, no supe cómo explicarlo sin sonar absurdo. A la mañana siguiente encontramos más marcas alrededor del campamento. No muchas, pero suficientes. 3 o 4 impresiones profundas en línea amplia, con una separación exagerada entre ellas. Para igualar esa distancia nosotros tendríamos que haber dado casi 2 pasos por cada uno. No había arrastre de cola, ni marcas de 4 patas. Solo apoyos individuales, como si algo caminara erguido con zancadas largas y seguras. Ese segundo día subimos hacia una zona más elevada, donde el viento había despejado partes de la nieve, dejando hielo expuesto y roca visible. Desde ahí la vista era amplia, kilómetros de terreno abierto. Fue ahí donde lo vi por primera vez con claridad suficiente como para no poder negarlo después. En la cima de una loma, recortado contra el cielo gris, había algo vertical. Demasiado alto para ser una persona promedio. Demasiado delgado para ser un oso.
demasiado quieto para ser un animal sorprendido. No se movía con el viento, no se balanceaba, simplemente estaba de pie. No dije nada al principio. Pensé que podía ser una formación de roca con la luz jugando en contra. Pero cuando comenzamos a bajar, Mikhail se detuvo sin aviso y señaló hacia una pendiente lateral. Ahí estaba otra vez, más cerca, parcialmente cubierto por una roca cubierta de hielo. Esta vez distinguí mejor la forma. Extremidades largas, especialmente los brazos, que colgaban rectos y parecían extenderse más abajo de lo normal. Las piernas eran delgadas pero no frágiles. No vi detalles del rostro. Solo una superficie más oscura que el entorno, gris apagado, sin reflejo. Nos estaba mirando. No había movimiento brusco. No había amenaza directa. Solo observación. Después de unos segundos que se sintieron más largos de lo que fueron, dio un paso hacia atrás. El movimiento fue lento, sin levantar nieve visible, como si el peso estuviera distribuido de forma extraña. Se ocultó detrás de la roca y no volvió a asomarse. Esa noche, decidimos no quedarnos más tiempo del necesario. Empacamos parte del equipo y planeamos salir al amanecer. No llegamos al amanecer tranquilos. Alrededor de las 3, los pasos regresaron. Esta vez no eran golpes aislados. Eran pasos completos rodeando el campamento en un círculo amplio. La nieve crujía bajo un peso considerable. Se detuvieron justo detrás de mi tienda. Sentí la sombra antes de escuchar la respiración otra vez. Mucho más cerca que la noche anterior. Lenta, profunda, paciente. Nadie salió. Nadie habló. Los pasos continuaron después de un rato y se alejaron hacia la oscuridad blanca. Al amanecer encontramos un rastro claro alejándose hacia terreno más alto. Las zancadas eran uniformes, absurdamente largas, marcadas con profundidad consistente. Seguimos el rastro unos metros hasta que el viento había borrado todo. Nos fuimos ese mismo día. No hicimos reporte extraño. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que algo alto caminaba erguido en menos 20 grados como si el frío no existiera? Lo que más me inquieta no es el tamaño, es la calma. En ese frío cualquier ser vivo busca refugio, movimiento constante para generar calor. Esa cosa permanecía de pie en campo abierto, quieta, observando, como si la temperatura no le afectara, y como si el tiempo tampoco. Esto me pasó hace como 2 veranos. Me fui con un amigo, Slava, a la zona de la península de Chukotka, bien al noreste, donde las montañas se caen directo al mar de Bering. No íbamos a trabajar, íbamos de necios. Slava se había obsesionado con encontrar un viejo faro de la época soviética que funcionaba con energía nuclear, uno de esos que tienen un generador de estroncio adentro. Según él, era el lugar perfecto para hacer fotos y sentir que estábamos en el fin del mundo. Y vaya que lo sentimos. Llevábamos 3 días caminando por la tundra. El paisaje es engañoso porque parece plano, pero son puras lomas de piedra y musgo que te muelen las rodillas. Llegamos a la costa cuando el sol ya estaba pegado al horizonte. En esa luz naranja que parece que el cielo se está incendiando pero no calienta nada. El faro estaba ahí, una torre de concreto blanco y oxidado que sobresalía de un acantilado como un diente roto. Alrededor no había nada, solo el ruido de las olas golpeando las rocas y el viento que silbaba entre las rejillas de ventilación de la torre. Slava estaba feliz. Se puso a armar su cámara y yo me dediqué a buscar un lugar para poner las bolsas de dormir dentro de la base del faro, porque afuera el viento te cortaba la cara. El interior olía a metal mojado y a algo rancio, como si un animal grande se hubiera muerto ahí hace años. Encontramos una escalera de caracol que subía hasta la linterna, pero los escalones estaban tan podridos que decidimos quedarnos en la planta baja. Como a la medianoche, Slava me despertó. No me tocó,
Solo se quedó sentado en su bolsa de dormir, mirando hacia la escalera. ¿Escuchaste eso?, me preguntó. Yo estaba medio atontado por el sueño, pero me quedé quieto. Arriba, en los pisos superiores, se escuchaba un golpe. Clac, clac, clac. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera golpeando el tubo de la escalera con un anillo o una piedra. Pensamos que era el viento, pero el ritmo cambió. Empezó a sonar como si alguien estuviera bajando los escalones. Pero no eran pasos normales. Eran pasos muy rápidos, demasiados para una persona. Como si alguien estuviera bajando la escalera de caracol corriendo, pero sin tocar todos los peldaños. El sonido se detuvo justo encima de nosotros, en el techo del primer piso. Slava prendió su linterna y apuntó hacia el hueco de la escalera. No había nada. Solo polvo flotando en el aire. Pero entonces, desde la oscuridad de arriba, escuchamos un estornudo. Fue un estornudo humano, idéntico al de mi abuelo, con ese ruidito que hacía al final. Me quedé helado porque Slava y yo éramos los únicos en por lo menos 200 kilómetros a la redonda. ¿Hay alguien ahí?, gritó Slava. Su voz rebotó en las paredes de concreto y, en cuanto el eco murió, la cosa arriba empezó a reírse. Pero no era una risa normal. Era como si alguien hubiera grabado a un grupo de personas riéndose en una fiesta y luego pasara la grabación a media velocidad. Una risa lenta, profunda, que parecía que le vibraba el pecho de puro placer. Agarramos nuestras mochilas y salimos de la torre. No nos importó la oscuridad ni el frío. Estábamos afuera, bajo las estrellas, tratando de entender qué estaba pasando, cuando miramos hacia la linterna del faro, allá arriba. El cristal estaba roto, pero algo se estaba moviendo adentro. Vimos una silueta larga, delgada como un fideo, que se asomó por el borde. No tenía ropa. Su piel brillaba con un tono azulado bajo la luz de la luna. Una piel que parecía húmeda, como la de una foca. La cosa se estiró hacia afuera, agarrándose del barandal oxidado con unas manos que tenían demasiadas articulaciones. Y entonces hizo algo que me persigue todas las noches. Empezó a imitar el sonido de la cámara de Slava. Hacía el ruido del obturador, clic, 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 y luego hacía el sonido del avance de la película. Lo hacía perfecto, con una precisión mecánica que no tenía sentido en un ser vivo. Slava empezó a caminar hacia atrás, alejándose del acantilado, pero la cosa saltó. No bajó por la escalera, saltó desde lo alto de la torre, unos 20 metros de caída libre. Pensé que se iba a reventar contra las rocas, pero cayó de pie, sin hacer ruido, y se quedó agachada en 4 patas, como un perro acechando. No tenía cara, solo una superficie lisa de esa piel azulada, pero en la parte donde debería estar la frente, tenía una serie de hendiduras que se abrían y cerraban, como si estuviera oliendo nuestro miedo. Empezamos a correr por la tundra. Esa cosa no nos perseguía de frente. Corría en círculos alrededor de nosotros, apareciendo y desapareciendo entre las lomas de piedra. Lo más aterrador era que, cada vez que aparecía, estaba más cerca y hacía un sonido nuevo. Imitó el sonido de nuestras botas en el musgo, imitó mi respiración agitada y luego, con una voz que era una copia exacta de la de Slava, gritó: «¡Corre, que ya casi te alcanzo!». Pero Slava estaba a mi lado, mudo del terror. La cosa estaba usando las palabras de Slava antes de que él pudiera siquiera pensarlas. Llegamos a un río pequeño y lo cruzamos como pudimos, con el agua helada llegándonos a la cintura. Al parecer, esa cosa no quería mojarse, porque se quedó en la orilla. Se paró sobre sus 2 patas traseras y se estiró, creciendo hasta medir casi 3 metros. Se quedó ahí, mirándonos con su cara lisa, y empezó a hacer el sonido de un bebé llorando. Un llanto desgarrador, real, que te daba ganas de regresar a ayudar. Pero sabíamos que no había ningún bebé ahí.
Caminamos toda la noche sin parar hasta que llegamos a un campamento de pastores de renos al amanecer. Cuando les contamos lo que pasó, los viejos ni nos miraron a los ojos. Solo nos dieron té caliente y nos dijeron que los que viven en las torres tienen mucha memoria pero nada de alma, y que a veces se obsesionan con los sonidos nuevos que traen los extraños. Slava nunca volvió a tocar una cámara. Dice que cada vez que escucha el clic del obturador, siente que algo en la oscuridad se va a reír con su propia voz. Yo, por mi parte, no soporto los lugares con eco. Siento que, si hablo muy fuerte, algo va a guardar mi voz en una de esas hendiduras y la va a usar para atraer a alguien más hacia ese faro podrido en el fin del mundo. No fue un animal, ni un fantasma. Fue algo que está aprendiendo a ser nosotros, y lo peor es que ya casi le sale perfecto. Esto pasó hace unos 3 años. Yo estaba trabajando para una empresa que hace estudios de suelo en los Urales septentrionales. Es una zona pesada, puro bosque cerrado y rocas que parecen cuchillos. Éramos un equipo pequeño, pero a mí me tocó quedarme una semana solo en una estación de monitoreo cerca de la Cota 800 para cuidar el equipo caro mientras los demás bajaban por suministros. La estación era básicamente una cabaña de madera reforzada con láminas de metal. Tenía un generador, una radio que funcionaba cuando quería y suficiente comida enlatada para un mes. Los primeros 2 días fueron tranquilos, puro silencio y frío. El tercer día empezó a nevar fuerte, de esas tormentas que te borran el mundo a 2 metros de tu cara. Esa noche, como a las 11, escuché un golpe en la puerta. No fue un golpe fuerte, fue más como si alguien estuviera apoyando el peso del cuerpo contra la madera. Me quedé quieto. Pensé que podía ser un oso, aunque en esa época ya deberían estar invernando. Agarré el hacha que teníamos junto a la estufa y me acerqué a la mirilla. No vi nada, solo blanco, pero el golpe se repitió, 3 veces, con un ritmo muy humano. Abrí la ventanilla de la radio para gritar si había alguien ahí, pero lo que escuché me heló la sangre. Alguien, o algo, estaba tarareando. Era una melodía bajita, como una canción de cuna, pero con una voz que sonaba rasposa, como si tuviera arena en la garganta. No abrí. Ni loco. Pasé toda la noche sentado frente a la puerta con el hacha. El tarareo siguió un rato y luego se escuchó cómo algo se alejaba arrastrando los pies por la nieve, pero no pasos normales, sino un sonido de algo pesado que no terminaba de levantar las piernas. Al día siguiente la nieve paró un poco y salí a revisar. No había huellas de botas. Lo que había eran unas marcas largas en la nieve, como si hubieran arrastrado 2 troncos paralelos, pero entre las marcas había agujeros pequeños, como de dedos, que se hundían profundo. Lo raro es que las marcas daban la vuelta a toda la cabaña, una y otra vez, como si el que estuvo ahí estuviera midiendo la casa. La 4ª noche fue la peor. El generador empezó a fallar y las luces parpadeaban. Escuché un rasguño en el techo. Algo estaba caminando arriba de la lámina de metal. Eran pasos rápidos, muy ligeros para ser un animal grande. Luego, se detuvo justo encima de donde yo estaba. Hubo un silencio de unos 5 minutos y entonces escuché mi propio nombre. Iván, Iván. La voz era idéntica a la de mi supervisor, el que se había ido al pueblo. Pero sonaba plana, sin ninguna emoción, como si alguien estuviera reproduciendo una grabación vieja. Lo peor fue que después de decir mi nombre, la cosa arriba empezó a repetir frases que yo había dicho por la radio el día anterior. El sensor está fallando. Tengo frío. Necesito más café. Repetía mis propias palabras con mi misma voz, pero mezclándolas con ese tarareo rasposo de la primera noche. Me encerré en el baño, que era el único lugar sin ventanas. Me tapé los oídos, pero el sonido del metal crujiendo arriba seguía ahí. Sentía que esa cosa estaba intentando entender cómo hablar, cómo sonar como yo para que le abriera,
No dormí nada. Cuando el equipo regresó 3 días después, me encontraron pálido y con el hacha en la mano. Mi supervisor me preguntó qué me pasaba, y cuando le conté, se puso serio. Me llevó a la parte de atrás de la cabaña. En la pared de madera, justo debajo de donde estaba mi cama, había cientos de marcas de uñas. La madera estaba astillada, como si algo hubiera intentado raspar hasta llegar a mí. Pero lo que me hizo renunciar y no volver nunca a los Urales fue lo que encontramos en el techo. Entre la nieve acumulada, había un par de guantes de lana que yo había perdido el primer día. Estaban desgarrados, pero no por un animal. Estaban cosidos entre sí con lo que parecía ser pelo humano, formando una especie de bolsa pequeña. Adentro de la bolsa no había nada, solo un diente. Un diente que no era de oso ni de lobo. Era un molar humano, pero demasiado grande, casi del tamaño de una moneda de las grandes. Nadie me dio una explicación. Mis compañeros solo dijeron que la montaña a veces repite lo que oye, y que mejor nos largáramos de ahí. No sé qué era esa cosa, pero sigo soñando con ese tarareo y con la idea de que, si hubiera contestado a esa voz, quizás ahora el que estaría allá arriba repitiendo palabras sería yo. Esto que les voy a contar no se lo he dicho a mucha gente, principalmente porque cuando trabajas en mantenimiento de infraestructuras en Rusia, lo último que quieres es que piensen que te estás volviendo loco o que el vodka te está pegando de más. Yo trabajaba para una subcontratista que revisaba las líneas eléctricas que cruzan los bosques cerca de la cordillera de los Urales, allá por la región de Perm. Es un lugar donde el bosque es tan tupido que parece que se te va a tragar. Y el silencio ahí tiene peso. Éramos 2 en la cuadrilla, un tipo llamado Yuri, que llevaba 20 años haciendo esa ruta, y yo. Nuestra chamba era básicamente manejar una camioneta vieja por caminos de tierra que ni siquiera salen en los mapas, bajarnos en ciertos puntos y revisar que la nieve o los árboles caídos no hubieran dañado los cables de alta tensión. Un trabajo aburrido, honestamente. Todo empezó un martes. Estábamos a unos 60 kilómetros del asentamiento más cercano. Hacía un frío seco, de esos que te hacen doler los dientes. Yo estaba revisando la base de una de las torres de metal cuando vi a alguien a lo lejos. Estaba parado justo en la orilla del bosque, donde terminaba el claro de la línea eléctrica. Era un hombre. O eso pensé. Llevaba una chaqueta gris de esas pesadas, de las que usaban los mineros en los años 80. Lo raro es que no tenía equipo, ni mochila, ni nada. Solo estaba ahí, parado en la nieve profunda, mirándonos. En ese lugar, si ves a alguien a pie, es que algo anda muy mal. O se le quedó el carro, o se escapó de algún lado. Le hice una señal con la mano, ya saben, para ver si necesitaba ayuda. El tipo no se movió. Yuri salió de detrás de la torre y también lo vio. «Ignóralo», me dijo con un tono que no le conocía. «Súbete a la camioneta y vámonos». Yo le pregunté que si no íbamos a ver si estaba bien, que en ese frío alguien se muere en 2 horas. Yuri no me contestó, solo me agarró del brazo con una fuerza que me dolió y me empujó hacia la cabina. Manejamos unos 15 minutos hasta el siguiente punto de revisión. Yo iba sacado de onda, pensando en el pobre infeliz en la nieve. Cuando llegamos y me bajé a abrir el portón de una subestación pequeña, ahí estaba otra vez. El mismo tipo de la chaqueta gris. Estaba a la misma distancia, unos 30 metros, justo en el límite de los árboles. Es imposible que nos hubiera ganado. Nosotros veníamos en camioneta por el único camino disponible, y él estaba a pie en medio de la nieve que te llega a las rodillas. Esta vez pude verlo un poco mejor. No se le veía la cara porque tenía el gorro de la chaqueta muy echado hacia adelante, pero lo que me sacó de quicio fue su postura. No estaba parado como una persona normal que descansa el peso en una pierna o se encoge por el frío. Estaba rígido, como un poste, con los brazos pegados al cuerpo,
pero los dedos de las manos le sobresalían de las mangas y eran demasiado largos. Parecían ramitas secas, pero se movían de forma independiente, como si estuvieran tanteando el aire. «Yuri, está ahí otra vez», susurré. Yuri ni siquiera miró. Se puso a trabajar en el panel eléctrico a toda prisa, con las manos temblándole. Me dijo que terminara rápido, que no le quitara la vista de encima, pero que no le hablara. Ahí fue cuando la cosa se puso pesada. El tipo empezó a caminar hacia nosotros, pero no caminaba normal. Levantaba las rodillas demasiado alto, como si estuviera imitando a alguien marchando, pero de forma exagerada y mecánica. Cada paso que daba no hacía ruido en la nieve. No se escuchaba el crunch del hielo rompiéndose. Nada. Y lo peor fue el sonido que empezó a salir de él. No era un grito, era como un silbido constante, como cuando el viento pasa por una rendija muy estrecha, pero con ritmo. Yuri terminó, cerró el panel de un golpe y nos subimos a la camioneta. Arrancó tan rápido que casi nos salimos del camino. En el espejo retrovisor, vi que el tipo de gris ya no marchaba. Se había puesto a 4 patas, pero no como un perro. Sus codos y rodillas se doblaban hacia afuera. Estaba corriendo detrás de la camioneta a una velocidad que no tenía sentido. Sus movimientos eran como los de una araña o un insecto grande, espasmódicos, como si sus articulaciones estuvieran sueltas. Nos siguió por lo menos 5 kilómetros. Yuri no dejaba de rezar en voz baja algo en un dialecto que yo no entendía. De repente, el tipo simplemente se desvió y se metió al bosque de un salto. Un salto que lo hizo desaparecer entre las copas de los pinos bajos. Esa noche nos quedamos en un refugio de madera para trabajadores. Yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Yuri se sentó a tomar té, y después de un rato me dijo: «Ese no es un hombre. Es algo que vive en los montes desde antes de que pusiéramos los cables. A veces tienen hambre de sonidos». No entendía a qué se refería hasta que, como a las 2 de la mañana, escuché que alguien rascaba la pared de afuera. No era un rascado de uñas, era como si pasaran un metal por la madera. Y luego, escuché mi propia voz. «Yuri, está ahí otra vez», dijo la voz afuera. Era exactamente mi tono de voz, la misma inflexión, el mismo miedo. Pero lo repetía una y otra vez, como un disco rayado. Luego repitió el sonido del portón de la subestación abriéndose. El chirrido del metal era perfecto. Estaba afuera de la cabaña, reproduciendo todos los sonidos que había escuchado durante el día, como si los estuviera digiriendo. Me acerqué a la ventana, a pesar de que Yuri me gritó que no lo hiciera. Moví un poco la cortina. La luz de la luna era fuerte sobre la nieve. Vi a la cosa. Estaba sentada en el suelo, de espaldas a la cabaña. Ya no tenía la chaqueta gris, o más bien, la chaqueta era parte de su piel. Era una masa de cuero grisáceo y arrugado que le colgaba del cuerpo. No tenía cuello. Su cabeza estaba pegada directamente a los hombros y era alargada, como un pepino de mar puesto de pie. Mientras escuchaba mi propia voz salir de esa cosa, vi cómo su espalda se abría. Tenía una hilera de orificios a lo largo de la columna vertebral que se abrían y cerraban como branquias. De ahí salía el aire que formaba las palabras. No usaba una boca. Estaba usando su cuerpo como un instrumento para copiarme. Se dio la vuelta lentamente. No tenía cara. Donde debería estar la nariz y los ojos, solo había una superficie lisa de esa piel gris. Pero en la parte de abajo, tenía una abertura circular llena de dientes diminutos que vibraban. Se quedó ahí, mirándome, con su cara lisa, y entonces hizo el sonido más aterrador de todos. Imitó el sonido de mi propia respiración agitada y el latido de mi corazón, pero aumentado, como si tuviera un micrófono dentro de mi pecho. Sabía exactamente lo asustado que yo estaba porque podía oír mis órganos funcionando. Yuri disparó una escopeta a través de la pared de madera. El estruendo fue brutal en esa habitación pequeña.
La cosa ni siquiera se asustó. Dio una voltereta hacia atrás, de nuevo con esos movimientos robóticos y asquerosos, y se perdió en la oscuridad del bosque, haciendo el sonido del disparo de la escopeta, pero más fuerte, como si se estuviera burlando de nosotros. Pasamos el resto de la noche en el centro de la habitación, con todas las luces prendidas y el hacha en la mano. Lo más cabrón fue que, al amanecer, cuando salimos a la camioneta para largarnos de ahí, todas las llantas estaban intactas, pero la carrocería estaba llena de palabras grabadas. No eran palabras en ruso ni en ningún idioma. Eran ondas, como las que ves en un monitor de audio. Esa cosa había grabado el sonido de nuestro miedo en el metal de la camioneta usando sus uñas. Esto me pasó hace como 5 años. Me fui de vacaciones solo a la zona de Bashkortostán, cerca de los Urales del Sur. Mi plan era hacer una ruta de senderismo de 4 días. Nada del otro mundo, solo para despejarme de la ciudad y el ruido. Yo no soy un experto, pero me gusta acampar, y ya había hecho rutas similares antes. El segundo día me desvié un poco del sendero marcado, porque vi un valle que se veía increíble desde la loma. Pensé que sería buena idea bajar, acampar cerca de un arroyo que se veía a lo lejos, y retomar el camino al día siguiente. Error de principiante, lo sé, pero el clima estaba perfecto, y me sentía con confianza. Bajé al valle y encontré un lugar plano bajo unos pinos gigantes. Armé mi tienda, prendí una pequeña fogata, y me puse a calentar algo de comer. Estaba oscureciendo cuando empecé a sentir que algo no cuadraba. No era un ruido, era más bien como si el bosque se hubiera quedado sordo de repente. Ni pájaros, ni viento, nada. Me quedé sentado junto al fuego, y a unos metros, entre la penumbra, vi algo blanco. Pensé que era un pedazo de plástico o basura que algún otro campista había dejado. Me levanté con la linterna para recogerlo porque me da coraje que la gente ensucie, pero cuando la luz pegó en el objeto, me quedé frío. Era una bota de senderismo, igualita a la mía. Pero no solo el modelo, sino que tenía el mismo desgaste, el mismo cordón deshilachado que yo había quemado con un encendedor para que no se deshiciera. Lo raro es que mi bota estaba puesta en mi pie izquierdo. Acerqué la linterna y vi que la bota que estaba en el suelo tenía un pie adentro. Pero no un pie real. Parecía más bien un molde de cera o de jabón viejo, pálido y sin sangre, cortado justo por encima del tobillo. Me dio un asco terrible. Pensé que era una broma pesada de alguien que me estaba siguiendo. Miré hacia los árboles y grité: «Oigan, ¿qué mierda les pasa? No tiene gracia». Nadie contestó. El silencio seguía ahí, apretándome los oídos. Me regresé a mi tienda, cerré el cierre, y me quedé ahí con el cuchillo de monte en la mano, muerto de miedo. Como a la media hora, escuché algo afuera. Eran pasos, pero pasos pesados, como de alguien que no sabe caminar bien, en el lodo cerca del arroyo. Y luego, escuché como algo empezaba a hurgar en mis cosas, afuera de la tienda. Escuché el sonido de mi mochila abriéndose. El cierre chirrió de una forma que reconozco perfectamente. Luego escuché cómo sacaban mi termo de metal y lo dejaban caer en una piedra. Clang. El sonido rebotó en todo el valle. Yo estaba sudando frío, pegado al piso de la tienda, sin atreverme a mirar por la rendija. Entonces, la cosa empezó a caminar alrededor de mi tienda. Podía ver su sombra por la tela gracias a la luz de la luna. No era una persona. O sea, tenía forma de persona, pero era demasiado alta y los brazos le llegaban casi a los tobillos. Se detenía cada pocos pasos y hacía un ruido con la nariz, como si estuviera aspirando el aire con mucha fuerza, tratando de encontrar mi rastro. Lo peor fue cuando la sombra se detuvo justo frente a la entrada. Vi como una mano larga, con dedos que parecían salchichas pálidas, se apoyaba contra la tela. La tela se hundió bajo el peso.
No intentó abrir el cierre. Lo que hizo fue empezar a presionar, como si quisiera sentir mi forma a través del material. Sentí el frío de esos dedos a través de la lona, a solo unos centímetros de mi cara. En ese momento, la cosa habló. Pero no usó palabras. Emitió un sonido que era una copia exacta del ruido que hace mi cámara cuando toma una foto. Clic. Shht. Luego hizo el ruido de mi propia risa. Una risa que yo había soltado horas antes cuando me tropecé con una raíz. Era mi risa, pero sonaba como si la estuvieran pasando a través de un tubo de metal oxidado. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo pasó, pero la sombra finalmente se apartó. Escuché que se alejaba hacia el arroyo, y luego hubo un chapoteo fuerte. Me quedé despierto toda la noche, con el corazón que se me salía del pecho, esperando que amaneciera. En cuanto salió el primer rayo de sol, salí de la tienda como un loco. Mis cosas estaban regadas por todos lados. Mi termo estaba aplastado, como si alguien lo hubiera apretado con una pinza hidráulica. Pero lo que me hizo salir corriendo de ahí, sin siquiera recoger mi tienda, fue mi mochila. La mochila estaba abierta, y adentro habían metido cosas que no eran mías. Había una colección de piedras lisas, huesos pequeños de algún animal, y, justo encima de todo, otra copia de cera. Esta vez, era mi mano derecha. Tenía hasta la misma cicatriz que tengo en el nudillo del dedo índice. Estaba perfectamente moldeada en esa sustancia pálida y fría. Caminé casi 10 horas sin parar hasta que llegué a una carretera. No volví por mi equipo. Cuando llegué al pueblo y le conté al dueño del hostal que algo me había robado las cosas, el viejo ni siquiera se sorprendió. Me dijo que en esos valles hay zonas donde el aire es viejo y que a veces el bosque intenta copiar lo que entra porque no sabe cómo ser otra cosa. Me dijo que tuve suerte de que solo me copiara la bota y la mano, porque si me hubiera copiado la cara, la cosa que salió del arroyo no se habría ido sola. Desde entonces, no puedo ver figuras de cera o maniquíes. Siento que en cualquier momento uno de ellos va a soltar una risa con mi propia voz y me va a preguntar qué se siente estar del otro lado. No he vuelto a pisar un bosque y, la neta, no creo que lo haga nunca. Esta historia no es de esas que tienen un final con moraleja o una explicación lógica. Pasó en el macizo de Kibini, allá arriba en el Círculo Polar, en la península de Kola. No es una montaña altísima, pero es un lugar desolado, lleno de mesetas peladas y restos de minas soviéticas que parecen cicatrices en la tierra. Yo andaba metido en el rollo del turismo industrial extremo. Me gustaba meterme en sitios donde no debería estar, y esa vez me obsesioné con una antigua estación de comunicaciones abandonada, que estaba en una de las cimas más aisladas. Fui solo porque mi contacto en Murmansk se enfermó a última hora, y como ya tenía todo el equipo y el permiso de transporte pagado, me aventuré. Llegué a la base de la montaña después de 6 horas de caminata sobre nieve dura. El sol ahí arriba en invierno es un chiste. Se asoma un rato y luego te deja en un crepúsculo azulado que te marea. Encontré la estación como a las 4 de la tarde. Eran 3 edificios de concreto gris, rodeados por una valla de alambre de púas oxidada. Lo primero que me sacó de onda fue el silencio. Ni siquiera el viento soplaba. Entré en el edificio principal, que olía a humedad y a metal viejo. Estaba acomodando mi saco de dormir en lo que parecía ser una antigua oficina cuando escuché un golpe metálico afuera. Clang. Como si alguien hubiera pateado un barril. Me asomé por la ventana rota. A unos 50 metros, cerca de la antena principal, vi a un tipo. Tenía puesto un abrigo militar largo, de esos viejos de lana gruesa, y una ushanka. Estaba de espaldas, inclinado sobre una caja de herramientas. Pensé que era otro explorador o tal vez un guardia local, aunque se suponía que ese sitio estaba muerto desde los 90s. «Privyet». «Hola», le grité. El tipo no se dio la vuelta, se quedó ahí, congelado. Lo raro fue que, a pesar de que yo estaba gritando, no hubo eco,
Nada. El tipo empezó a caminar alejándose de mí, pero lo hacía sin doblar las rodillas. Sus piernas eran como dos troncos rígidos que se balanceaban. Me dio una mala espina inmediata y decidí que no iba a salir a saludar. Esa noche el frío se puso serio, como a menos 25 grados. Me encerré en la oficina, bloqueando la puerta con un escritorio viejo. Estaba tratando de dormir cuando escuché que algo rascaba la pared exterior. No eran ramas, porque ahí arriba no hay árboles. Era un sonido seco, como de uñas de hueso contra el concreto. Prendí mi linterna y apunté hacia la ventana. El tipo del abrigo estaba ahí, pero no estaba parado en el suelo. Estaba pegado a la pared, a 3 metros de altura, sosteniéndose de los bordes del concreto como si fuera una lagartija. Su cara estaba pegada al vidrio roto. No tenía nariz, solo 2 agujeros oscuros. La piel parecía cuero viejo estirado sobre un cráneo que no era del todo humano. La mandíbula era demasiado larga, casi le llegaba al pecho. Y los ojos no tenían pupilas. Eran 2 esferas amarillentas que reflejaban la luz de mi linterna como los ojos de un gato. Lo peor fue que empezó a hablar. No salían palabras, sino ruidos que yo había hecho durante el día. Escuché el sonido de mi propia bota rompiendo el hielo. Escuché el cierre de mi mochila. Y luego, hizo el sonido de mi voz diciendo «Privyet», pero distorsionado, como si estuviera hablando dentro de un balde de agua. No esperé a que intentara entrar. Agarré mi mochila, me puse las raquetas de nieve como pude y salté por la ventana del lado opuesto. Caí en la nieve profunda y empecé a correr hacia abajo, hacia el valle. No me importó dejar la mitad de mi equipo. Escuchaba el ruido detrás de mí. No eran pasos. Era un sonido de algo que rodaba o se arrastraba a gran velocidad. Cada vez que el cielo se iluminaba un poco por la claridad de las estrellas, lo veía. Esa cosa se movía en saltos de 4 o 5 metros. A veces se ponía de pie y corría como un hombre, y al segundo siguiente caía sobre sus 4 extremidades y ganaba una velocidad aterradora. En un punto del descenso, tropecé y rodé por una pendiente de unos 10 metros. Cuando me detuve, el tipo estaba parado arriba, en el borde de la pendiente. Se quitó el abrigo. Debajo no había ropa, ni músculos normales. Era una estructura de tendones y huesos pálidos, translúcidos. Se estiró. Literalmente se estiró hasta medir como 3 metros de alto, y soltó un grito que no fue un grito. Fue el sonido de un motor de camión fallando. Un ruido mecánico, vibrante, que me hizo doler los oídos. Me levanté y seguí corriendo. No sé de dónde saqué fuerzas. Llegué a la carretera principal justo cuando pasaba un camión de transporte de mineral. Me tiré a mitad del camino para que se detuviera. El conductor, un ruso gordo que no hablaba ni gota de inglés, me subió a la cabina viendo que yo estaba en shock y casi congelado. Cuando llegué al hotel en Kirovsk, me quité la ropa para ducharme. Tenía moretones por todos lados, pero en mi pierna derecha, justo encima del tobillo, tenía una marca de quemadura. Pero no era una quemadura de fuego. Eran 5 puntos rojos, como si alguien me hubiera agarrado con dedos hirviendo. La forma de la mano era perfecta, pero los dedos medían el doble que los de un humano. Lo que más me jode de todo esto no es el susto. Es que, meses después, aquí en mi casa, a veces escucho ruidos en el pasillo de noche. No son ruidos de la casa asentándose. Escucho el sonido de mi propio camión de juguete que tenía de niño, o el sonido de mi madre llamándome para cenar. Sonidos que esa cosa no pudo haber oído nunca allá arriba en Rusia. Es como si, al verme, hubiera descargado mi memoria y ahora se estuviera entreteniendo con los sonidos que más me duelen. No he vuelto a viajar solo. Y cada vez que veo a alguien de espaldas con un abrigo largo en la calle, me cruzo de acera. No me importa quedar como un paranoico. Yo sé lo que vi en esa montaña y sé que esa cosa no camina, se proyecta.
La primera vez que subí a los montes rusos no fue por turismo ni por aventura. Fue por algo bastante simple. Mi primo trabaja moviendo ganado en esa zona, y uno de los novillos se había ido demasiado monte arriba. No era normal. El ganado suele dispersarse, sí, pero no suben tanto ni se meten en ciertas áreas de roca suelta. Ese día el animal simplemente se fue, como si algo lo hubiera obligado a correr sin pensar. Mi primo me llamó porque necesitaba ayuda para traerlo de vuelta antes de que anocheciera. Subimos en la camioneta hasta donde el terreno lo permitió. A partir de ahí el camino se volvía pura piedra y matorral bajo. Los montes rusos no son enormes, pero engañan. No es un bosque denso. Es más bien terreno abierto, con lomas de roca, grietas, zonas donde el viento pega distinto y el sonido rebota. Si no conoces bien el lugar, puedes perder el sentido de dirección rápido. Eran como las 6 de la tarde cuando empezamos a caminar. Todavía había luz, pero el sol ya estaba bajando y proyectando sombras largas entre las formaciones. Encontramos las huellas del novillo después de unos minutos. Eran fáciles de seguir al principio, profundas, marcadas en la tierra suelta. Lo raro fue que, más adelante, las pisadas empezaron a verse desordenadas, como si el animal hubiera comenzado a girar sobre sí mismo o a correr en círculos. No parecía una huida en línea recta, parecía confusión. Mi primo dijo que seguramente algo lo asustó. Yo asentí, pero empecé a notar otra cosa entre las marcas del ganado. Había surcos largos en la tierra, no exactamente como garras, más bien como si algo hubiera arrastrado las puntas de los dedos mientras caminaba. No se lo mencioné. Pensé que podía estar viendo mal con la luz cambiando. Seguimos subiendo y el ambiente empezó a sentirse diferente. No sabría explicarlo bien. No es que antes hubiera mucho ruido, pero de repente todo se volvió plano. Sin grillos. Sin viento moviendo los matorrales. Incluso nuestros pasos parecían sonar demasiado claros. Fue entonces cuando vimos al novillo. Estaba unos metros más arriba, parado completamente quieto. No estaba herido, no estaba atrapado. Solo estaba inmóvil, con el cuello estirado, mirando hacia una loma de roca frente a él. Le gritamos. No reaccionó, ni siquiera movió las orejas. Mi primo se acercó primero para agarrar la cuerda. Yo me quedé un poco atrás sin darme cuenta. No fue una decisión consciente. Simplemente sentí que no quería acercarme más a esa loma. Fue en ese momento cuando escuché algo. No era un gruñido ni un ruido fuerte. Fue más bien una respiración controlada, profunda, como cuando alguien intenta no hacer ruido pero necesita aire. Venía de arriba, de donde el novillo estaba mirando. Levanté la vista y al principio no vi nada, solo roca y sombra. El sol ya estaba bajo, así que la loma tenía partes completamente oscuras. Me quedé mirando unos segundos, y entonces noté que una de las sombras no coincidía con el ángulo de la luz. Se movió en dirección contraria al sol. No fue un salto ni algo brusco. Fue un desplazamiento lento, como si algo estuviera pegado a la roca, y se estuviera despegando con cuidado. No puedo describir bien la forma. No era clara, pero sí recuerdo que era demasiado delgada, y estaba erguida. No completamente recta como una persona, pero sí lo suficiente como para que no fuera un animal común. Mi primo dijo, «Vámonos», en voz baja, pero firme. Esa vez no discutí. Empezamos a bajar sin correr, pero rápido, intentando mantener la calma para no alterar más al novillo. A mitad de la bajada escuché piedras rodar detrás de nosotros. No muchas, solo unas cuantas, con pausas entre ellas, como pasos medidos. Volteé una vez. Sé que no debía hacerlo, pero lo hice. Entre dos formaciones de roca vi movimiento. Esa cosa estaba bajando también. No parecía estar persiguiéndonos. No corría. Bajaba con cuidado, adaptándose al terreno, y algo en su manera de moverse era incorrecto.
A veces parecía apoyarse en 4 puntos, otras parecía erguirse más, como si cambiara de postura según el espacio. Mi primo nunca miró atrás. Seguía caminando con el novillo, que ahora sí se movía, pero sin dejar de intentar voltear hacia la loma. Cuando por fin llegamos a la camioneta, el animal se metió solo en la parte trasera. Eso nunca pasa. Siempre hay que empujarlos. Cerramos y arrancamos de inmediato. Mientras bajábamos por la carretera de tierra, miré por el retrovisor. En el punto donde el camino se estrecha entre las piedras, había algo parado. No nos seguía. No hacía ningún gesto. Solo estaba ahí. Las luces le dieron de lleno por un segundo. No reflejó como lo hacen los ojos de los animales. No brillaron. Se veían opacos, profundos, como si estuviera mirando desde muy atrás. No volvimos a subir a esa zona. Mi primo dijo que seguramente fue un puma o algo raro con la luz. Yo no discutí, pero sé lo que vi moverse contra la dirección del sol. El novillo estuvo extraño durante días. No comía bien. Se quedaba mirando hacia el monte cuando lo sacaban a pastar. Otros ganaderos empezaron a comentar que algunos animales se estaban dispersando por esa misma loma, que los encontraban quietos mirando hacia arriba sin razón. No sé qué era. Tampoco quiero averiguarlo. Solo sé que no parecía tener prisa. Y eso es lo que más me incomoda. Que si quiso seguirnos, pudo hacerlo. Pero decidió no hacerlo. Esto fue hace como un año. Yo suelo subir a esa zona a correr los fines de semana. No es algo extremo, solo senderos de tierra y piedra, nada técnico. Me gusta porque casi no hay gente, y el terreno es abierto. Puedes ver bastante lejos. Eso me daba tranquilidad. La primera vez que noté algo extraño fue un sábado temprano. Eran como las 7 de la mañana. El sol ya estaba saliendo, pero todavía había zonas con sombra pesada entre las formaciones de roca. Yo llevaba audífonos pero sin música, solo por costumbre. Me gusta escuchar el entorno. Había un punto específico del sendero donde el terreno se estrecha entre 2 lomas y luego se abre otra vez. Al pasar por ahí sentí esa sensación clásica de que alguien te está mirando. No escuché nada. No vi movimiento. Solo esa presión rara en la espalda. Seguí corriendo. Unos 200 metros más adelante miré hacia atrás por reflejo. No sé por qué. Y ahí lo vi. Algo estaba parado exactamente en la parte estrecha del sendero por donde yo acababa de pasar. No estaba claro. No estaba cerca. Era una figura oscura contra la roca más clara. Demasiado alta para ser un arbusto. Demasiado recta para ser un animal común. Me detuve un segundo. La cosa no se movió. Parpadeé. Y ya no estaba. Asumí que había sido una roca que confundí con la luz. Cuando corres, la mente juega trucos. Eso pensé. La segunda vez fue una semana después. Mismo sendero. Mismo punto estrecho. Esta vez no llevaba audífonos. Y escuché algo antes de sentir esa presión en la espalda. No eran pasos normales. Era como si pequeñas piedras se movieran con intervalos irregulares. No seguidos, no constantes. Uno. Pausa. Otro. Pausa. Me detuve antes de llegar al estrechamiento. Silencio. Avancé despacio. Nada. Pasé el punto. Conté mentalmente unos segundos y miré hacia atrás. Ahí estaba otra vez. Más claro esta vez. Era alto. Delgado. Los brazos parecían demasiado largos, colgando más abajo de lo que deberían. No puedo decir que le vi la cara. No estaba tan cerca. Pero sí puedo decir que estaba de frente hacia mí. No caminó. No corrió. Simplemente estaba. Saqué el teléfono para grabar. Cuando levanté la cámara y volví a mirar, ya no había nada. Revisé el video después. No se veía nada. Solo el sendero vacío. Esa noche me costó dormir.
No porque pensara que fuera algo sobrenatural, sino porque no me gusta no entender algo. La tercera vez fue diferente. Ya no era de día. Subí un viernes en la tarde porque no podía el sábado. Se me hizo más tarde de lo que pensaba y terminé bajando casi al anochecer. La luz ya estaba azulada. Es el peor momento porque todo empieza a verse como siluetas. Cuando llegué al punto estrecho, no sentí que me miraban. Sentí que algo estaba delante. Me detuve, y ahí estaba. Esta vez no lejos, a unos 20 metros. No estaba bloqueando completamente el paso, pero sí ocupaba el centro del sendero. Era más alto de lo que había calculado antes. Fácil, más de 2 metros. Extremadamente delgado. La piel, o lo que fuera, no parecía pelaje. Se veía lisa desde esa distancia. Los brazos colgaban rectos y largos, y las piernas tenían una forma rara, como si las rodillas estuvieran un poco más atrás de lo normal. No se movía. Yo tampoco. No sentí miedo inmediato. Sentí algo más raro. Como si mi cuerpo estuviera esperando instrucciones. Después de unos segundos, dio un paso hacia un lado, saliendo del sendero. Lento, no apartando la mirada. Ese movimiento fue lo peor. No por rápido, sino por lo controlado que era. No parecía un animal reaccionando. Parecía alguien decidiendo hacerse a un lado. Pasé por donde estaba, sin correr, sin mirarlo directamente. Pero cuando estuve a su altura, escuché respiración. No agitada, no animal, humana. Bajé sin detenerme hasta llegar al carro. Esa noche sí soñé con eso. No volví por 3 semanas. Cuando regresé, lo hice con un amigo. No le conté nada. No quería sonar ridículo. Subimos juntos, hablando, riendo. Al llegar al punto estrecho, él se quedó callado. ¿Escuchaste eso?, me dijo. Yo ya lo había escuchado. Piedras moviéndose, con pausas. Mi amigo miró hacia arriba, hacia una de las lomas, y dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Hay alguien ahí, no algo, alguien. Yo miré, y lo vi claramente por primera vez. Estaba más arriba, entre las rocas, en cuclillas. Pero incluso agachado se veía demasiado alto. La cabeza estaba inclinada ligeramente hacia un lado, como si estuviera tratando de entendernos. Mi amigo levantó el brazo y gritó: ¡Ey! ¡Error! La cosa se incorporó completamente. Se levantó como si no pesara nada. Demasiado recta, demasiado larga, y dio un paso hacia abajo por la pendiente. Luego otro. No corría, no resbalaba, simplemente bajaba. Mi amigo dijo: vámonos, no discutimos. Empezamos a bajar rápido, no sprintando, pero sí rápido. Escuchábamos movimiento arriba. No exactamente siguiéndonos en línea recta, más bien paralelo, como si estuviera acompañando el descenso. Cuando llegamos al carro, volteé una última vez. Estaba parado en la loma, mirándonos desde arriba. No hizo ningún intento de acercarse más. Eso fue hace meses. No he vuelto a correr ahí. Otros siguen subiendo. Nunca he escuchado que alguien más diga algo. Pero a veces, cuando paso por la carretera que bordea los montes rusos, miro hacia las lomas. Y siempre tengo la sensación de que, si me quedo mirando el tiempo suficiente, voy a distinguir esa silueta otra vez. No creo que estuviera cazando. No creo que quisiera atacarnos. Creo que estaba aprendiendo. Y eso me parece peor.